Quiero saludarles a cada uno de ustedes. El tema de esta tarde es teniendo una vida trascendente por el poder de Dios. Y el texto se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 1, del 1 al 15. Y dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta causa también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego y corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán, pues de esta manera se les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. Muy bien, el tema les decía que es teniendo una vida trascendente por el poder de Dios. ¿Qué es trascendente? Tiene que ver con las consecuencias que van más allá de nuestros hechos o circunstancias puntuales. Es decir, que nuestra vida va a tener un impacto mayor a nuestra existencia terrenal. Me gustaría que podamos entender que el propósito de Dios es que podamos tener una vida que trasciende, una vida que traspasa las barreras del tiempo, de las circunstancias y de las limitaciones. Muchas personas no le encuentran sentido cuando la Biblia dice que todo ser humano puede tener una comunión directa con Dios, el Padre, por medio de su Hijo. ¿Por qué? Porque muchas veces estas personas que no creen en Cristo no ven en los creyentes, en términos prácticos, la razón, el sentido de creer en Cristo, porque no hay ninguna diferencia significativa entre el creyente y el no creyente. El apóstol Pedro, en su segunda carta que escribe a los creyentes que están fuera de Jerusalén, es decir, a los creyentes que viven en el extranjero, aquí muchos vivimos en el extranjero, entonces hay una razón más para poder poner atención a esta carta. Y el apóstol Pedro señala tres características en su presentación. Primero, siervo, apóstol y de Jesucristo. De Jesucristo porque él sabe que hay muchos que dicen ser apóstoles, pero que no lo son. Además, hay una descripción que para muchos de nosotros puede sonar por primera vez en nuestros oídos, pero que siempre ha estado ahí por ya 2000 años, pero que posiblemente nunca le hemos leído o no hemos tomado en cuenta. Se refiere a los destinatarios de la carta
Pero destaca algo que para ese entonces era lo más precioso que podría haber tenido el apóstol Pedro. Consideremos que el apóstol Pedro, siendo sin educación, predicó y en su sermón en Jerusalén, donde las personas que estaban ahí tenían la mejor preparación intelectual de esa región, fueron redarguidos por el Espíritu Santo de su pecado y se convirtieron 3.000 personas en unos minutos. Además, el apóstol Pedro hizo muchos milagros. Obviamente no fue él, sino el poder del Espíritu Santo por medio de él. Pero mira lo que va a decir. A los que han recibido una fe como la nuestra, en otras palabras, ustedes que han creído en la obra de justicia que hizo Jesús en la cruz por sus pecados, han recibido una fe tan igual como la mía. Tú y yo hemos recibido una fe tan igual como la del apóstol Pedro. Algunos podrían decir, aquí se refiere a doctrina, pero la palabra identifica al acto de creer de la persona. Esa clase de fe que tú y yo hemos recibido de parte de Dios es tan igual como la del apóstol Pedro. Pero necesitamos hacernos la pregunta, ¿por qué el apóstol Pedro empieza describiendo la misma fe que tengo, ustedes también la tienen? Muchos de los destinatarios de esta carta pertenecían a iglesias en casas, es decir, pertenecían a iglesias muy pequeñas, formadas por pocas familias. A la vez, ellos estaban lejos de Jerusalén. Además, ellos no tenían cerca a ninguno de los principales líderes de la iglesia en esos entonces, como algún discípulo de Jesús o algún discípulo de los discípulos de Jesús. Entonces muchos de ellos se sentían cristianos de segunda categoría. ¿No nos hemos sentido alguna vez así? La sociedad cristiana actual, sin darse cuenta, ha edificado algunos símbolos de lo que es la vida cristiana. Por ejemplo, un precioso y grande lugar de culto, excelente música, instrumentos y voces como símbolo de adoración, predicadores con una excelente elocuencia, y podríamos pensar qué hermoso sería estar en una iglesia así. No está mal, podría ser así, pero el problema está en asumir lo opuesto. Si no estoy en una congregación que tiene un hermoso templo, una excelente música de alabanza y un excelente predicador elocuente, entonces no puedo tener una fe fuerte, una fe que me lleve a tener una vida que trasciende el tiempo, las adversidades y las injusticias. Y termina asumiendo, soy un creyente con una fe de segunda categoría. El segundo aspecto es que el apóstol Pedro va a hacer el saludo apostólico, gracia y paz. Pero no es un eslogan que identifica a los cristianos, sino es una verdad potente que hace la diferencia entre una persona y otra. Gracia es la bendición inmerecida que Dios da a una persona. Y esta persona no lo merece, pero Dios lo da. ¿Y quiénes recibieron esta gracia? Por ejemplo, Pablo, perseguidor y asesino. El ladrón que estaba junto a Jesús en la cruz del Calvario. Adúlteros y adúlteras en los tiempos de Jesús. Vividores del pueblo como Mateo, el discípulo de Jesús. Endemoniados como el hombre de Gadara. Y podemos seguir señalando mucho más. Personas que vivieron totalmente a espaldas de Dios, recibieron la bendición de Dios que no merecían. Y eso es gracia. Cristo ha derramado gracia sobre todas las personas. La persona solo necesita recibirlo de todo corazón mediante la fe. Cristo no hace acepción de personas. Además, hay otro elemento, la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos estado turbados por años y hemos venido a Cristo y Él nos ha dado su paz? La paz de Cristo es real y no está sujeto a las circunstancias, dificultades, injusticias, enfermedades ni crisis. La paz de Cristo quita toda ansiedad y temor de nuestro corazón. Como verán, paz y gracia no es un eslogan, es una verdad potente
que experimenta la persona que cree en Cristo, como la Biblia lo enseña. El apóstol Pedro quiere que la gracia y la paz de Dios sea cada vez mayor en la vida de los creyentes. Por eso especifica, esa gracia y paz sea multiplicada. No sea adicionada, sea multiplicada. Conforme vamos conociendo más a Dios y al Señor Jesucristo, esa paz y esa gracia se va multiplicando en nuestras vidas. No dice cuánto más sabes, dice cuánto más le conoces. Y la única manera de conocer más a Dios Padre y al Señor Jesucristo es por medio de la oración y de su palabra revelada. Y esta práctica debe ser diaria. No hay otra manera. Pero hay otra pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo es dada su gracia y su paz? Ya hemos dicho que es por medio de la obra de justicia de Jesús, donde Jesús pagó las consecuencias del pecado, muriendo en la cruz, el justo por los injustos. Por medio de la fe, debemos creer y accedemos a esa gracia. Pero hay un elemento más, que es por el poder de Dios. Este poder de Dios, que está en el versículo 3, está vigente, es real y opera ahora mismo cuando la persona clama a Dios por esta gracia y por esta paz. La obra de Cristo fue un hecho pasado, pero que es vigente. Toda persona durante su existencia humana, en un momento de su vida, se encontrará delante de Cristo que está siendo crucificado por sus pecados. Aunque es un hecho pasado, pero que toma vigencia cuando el poder de Dios opera en esa persona. La gracia es la bendición incondicional de Dios. La paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, es esa persona lo puede experimentar por el poder de Dios en el momento que su vida la entrega a Cristo. En este punto, hasta aquí puede sonar todo teórico. La Biblia habla de la crucifixión de Jesús, que murió por los pecados de la humanidad. La Biblia habla de que debo de creer, tener fe. La Biblia habla de que Dios es poderoso. Y todo esto puede sonar a historia o imaginación humana, pero ¿qué puede estar lejos de mi realidad? Podríamos decir así. Pero la Biblia no termina en un argumento teórico y nada más, sino que avanza hacia un plano práctico. La Biblia dice que toda persona que ha creído en las palabras de Jesús ha experimentado los mismos efectos, relatos que la Escritura señala. Entonces podríamos preguntarnos, ¿cómo sé que el poder de Cristo ha operado en mi vida? ¿Cómo sabes que el poder de Cristo ha operado en tu vida? El apóstol Pedro dice que el verdadero conocer de Dios por parte de la persona produce un cambio en el interior, un cambio en sus pensamientos, en su carácter y en sus emociones. Miremos las características que el poder de Cristo genera en nuestro interior. Primero, fe. Sin fe, nadie puede recibir la gracia ni la paz de Dios. Incluso la fe es parte de la gracia de Dios. La segunda es la virtud. En el original, la palabra expresa alabanza, gratitud. La alabanza y la gratitud a Dios en todo, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. La gratitud a Dios y la alabanza evita que nuestros pensamientos se confundan, que nuestras emociones afloren sentimientos destructivos hacia nosotros o hacia los demás. Y la gratitud a Dios nos ayuda a no perder la dirección en la vida. Mira lo que dice Santiago 1:2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mira lo que dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias a Dios en todo tiempo. Hay otro elemento que viene por el poder de Dios y es conocimiento. Tenemos que conocer a Dios. La palabra de Dios no es información sobre Dios solamente. La palabra de Dios es vida. Cada palabra de Dios es vida.
Cuando una palabra de Dios se revela a tu corazón, genera vida y solamente la persona que lo experimenta llega a conocer más a Dios en esa palabra. Trata de sumar todas las palabras de Dios de manera directa. ¿Y cuántas de esas palabras se han convertido en vida en tu interior? ¿Y cuántas palabras de manera indirecta se revelan en las Escrituras? ¿Y cuántas de esas se han convertido en vida en tu interior? Si nosotros hacemos un balance, posiblemente no llegamos ni al 0,001%. ¿Cuánto nos falta conocer a Dios? Pero hay otro elemento más, que es el dominio propio. Todas las áreas de nuestras vidas son disfuncionales por causa del pecado, en mayor o menor grado. Y en cada situación de la vida, nuestra tendencia pecaminosa tiende a manifestarse. Cuando la palabra de Dios se revela en nuestro interior, genera vida y a la vez conquista estas áreas disfuncionales en nuestras vidas. Es cuando tenemos dominio propio y cada vez el dominio propio se va perfeccionando en nuestras vidas. Recordar, la vida cristiana es un proceso que empieza en un momento de tu vida donde te encuentras con Dios por medio de Cristo y finaliza cuando nos llega el día de dejar esta tierra. Durante todo ese tiempo empezamos a conocer más y más a Dios por medio de Cristo. Entonces podemos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. También hay otra palabra que dice paciencia o perseverancia. Si lo traducimos sería aguante, resistencia constante. Pero ¿cuál es la diferencia con el dominio propio? El dominio propio tiene que ver con nuestras tendencias pecaminosas que surgen de nuestro interior. La paciencia tiene que ver con resistir las presiones y los estímulos externos que buscan movernos de nuestra fe y del estilo de vida que Jesús nos enseñó. Además, también tenemos la palabra piedad. Piedad es la compasión que todo hijo de Dios debe de tener sobre aquellos que están en necesidad. El egoísmo es lo opuesto a la piedad. El egoísta tiene sus ojos para sí mismo y si busca ayudar a otros es porque mayormente busca algún beneficio propio. La persona piadosa, además de tener un sentimiento de dolor por la necesidad de otra persona, se mueve a proveer a esa persona en la necesidad que está pasando, dando de lo suyo, así sea lo más importante o valioso que tenga. También tenemos la palabra fraternidad. Expresa su amor entre los hermanos. Tiene el sincero deseo de bendecir a las personas, de ser agradable y amable con los demás. Expresa un amor sincero. Y al finalmente tenemos la palabra amor, que es en el original ágape, ese amor ágape. Es el amor incondicional. Es el que da sin esperar nada a cambio. Este amor se diferencia del anterior en que aún si te hacen mal, tú sigues haciendo el bien y no guardas rencor. No escatimas ningún esfuerzo ni recursos con tal de bendecir al prójimo, al punto de dar tu propia vida por el prójimo. Hay un elemento importante que describe el apóstol Pedro y le da un doble énfasis y dice, debemos poner toda diligencia. Y se encuentra en el versículo 5 y el versículo 10. Todas estas cualidades de la vida cristiana no aparecen de manera automática porque yo digo, soy de Cristo o soy cristiano. Aparecen cuando pongo sumo cuidado en obtenerlas, sabiendo que tengo a mi favor todo el poder de Dios para conseguirlo. Si somos cristianos, estamos en el camino de lograr cada una de estas cualidades. Ningún creyente tiene excusa. Recuerda, siempre habrá en el camino de la vida cristiana elementos que intentarán alejarnos de la vida del camino del Señor. Pero nadie tiene excusa. La única demanda es que debemos poner toda diligencia, todo cuidado. Hay una segunda evidencia del poder de Dios en la vida de una persona y se empieza a generar desde el mismo momento en que conocemos a Cristo y es la obra exterior,
que se ve a través de nuestros actos, de nuestras acciones. Mira lo que dice. Si tú dedicas sumo cuidado para que estas características afloren en tu vida, no os dejarás de estar ocioso. O sea, no estarás desempleado. Dios siempre nos asignará una labor para hacer. Siempre. Recibir un encargo de Dios es el privilegio más grande que puede recibir una persona en esta tierra. Dios a cualquiera no le asigna una labor. Es un honor que Dios nos llame a ser sus hijos. Y ese honor es aún mayor cuando el mismo Señor nos asigna una labor. También agrega el apóstol Pedro y dice, tampoco estarán estériles, o sea, no dejaréis de dar fruto. Y lo que Dios te ponga y te manda a hacer, siempre tendrá fruto. Pero, ¿qué es este fruto? No se refiere específicamente al fruto del Espíritu, se refiere que toda labor que Dios nos ha asignado, Dios la terminará, cumplirá el propósito que nos asignó. Toda labor que Dios nos asigna, nunca Él nos deja solos. La labor que Él nos asigna es para que Él reciba toda la gloria. Porque cuando vemos la obra de Dios consumada en el llamado que Él nos hizo, entonces Él recibirá toda la gloria porque Él ha elegido vidas insignificantes para que a través de ellas Él se glorifique. Y no hay ninguna excepción. Es decir, no está supeditado al tiempo, a las circunstancias, a la dificultad, a nuestros escasos recursos, ni, ni menos a nuestra edad. Podemos ser muy jóvenes o muy adultos, pero el Señor ha prometido que siempre llevaremos fruto. Es decir, siempre prosperará la obra de nuestras manos. Siempre veremos el poder de Dios obrando. Mira lo que le dice Pablo a un joven llamado Timoteo. Nadie tenga en poco tu juventud. Y mira lo que le dice Caleb, un hombre de 80 años, a Josué, el líder del pueblo de Israel. Dame ese monte y lo tomaré. Hay un tercer elemento, que el que se dedica cuidadosamente a que las virtudes que hemos hablado antes surjan en su interior, ya hemos dicho que nunca estará ocioso, siempre dará fruto, pero además nunca tropezará, nunca hará algo indebido. Cuando me encuentro con versículos que demandan una perfección de vida, sinceramente me siento como que nunca voy a poder vivir el Evangelio. Percibo como que es imposible tener control de todas las variables de la vida y mantenerlas en perfecto equilibrio, de tal manera que siempre haga el bien y nunca ofenda a nadie. También me da la sensación como que el Evangelio es irrealista en la vida diaria. Pero si recordamos el principio del reino de los cielos de Mateo 5:3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Me siento así nuevamente delante de Dios, que soy pobre y necesitado de Dios para avanzar en la vida cristiana. Y me levanto en desafío de anhelar vivir para Dios, nuevamente poniéndome en la carrera de seguir a la meta, al supremo llamamiento del Señor. Si miro hace 35 años, veo a un joven sin rumbo, sin vida espiritual, hundido en su pecado, aunque con mucha ambición, con mucha disposición a esforzarse por sus anhelos. Cuando veo 20 años atrás, veo un hombre más tranquilo, que busca agradar a Dios y tener una vida sana y estable. Cuando me veo ahora, veo, me veo con muchas deficiencias y fallos, pero a la vez veo a Dios que me dice, sigue, yo te amo y voy a cumplir mi propósito en tu vida. Tú pon toda diligencia en lograr las virtudes para cual yo te he llamado. Tú tienes todo el poder de mi parte para hacerlo. Pero también el apóstol Pedro describe algunas características de aquellos que dicen ser cristianos, pero que en la realidad no lo son, aunque proclaman con sus bocas que sí lo son. Mira lo que dice
el versículo 9. Porque el que carece de estas virtudes es ciego y corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. La palabra dice por qué, es que nos da la razón de por qué sucede esto en las personas. Mira lo que dice, el que carece. El que carece, aunque son tres palabras, en el original solamente son dos. La primera es no y la segunda es estar cerca. Si nosotros lo unimos, es nunca podrá estar cerca o nunca está cerca. En otras palabras, intentará, intentará, pero nunca dará en el blanco. Nunca, ni siquiera se podrá acercar al propósito de Dios para su vida. Imaginémonos a un lanzador de dardos que tiene 100 dardos a su disposición y está más o menos a unos 3 metros. Una distancia, pues, posible para poder darle. Por lo menos, estar cerca del centro. Esta persona intenta y las 100 veces que ha intentado, ninguna ha dado en el centro. Pero no solamente ninguna ha dado en el centro, ni siquiera se ha podido acercar al centro. Esto es lo que está diciendo. ¿Te puedes imaginar? ¿Pero por qué? Porque es ciego. Si hablamos físicamente, diríamos, no ve. Por eso es que ni siquiera él pudo dar un dardo, ni siquiera acercarse. Pero además dice que es corto de vista. Si no es ciego, es corto de vista. Es aquel que ve borroso, no distingue. Parece que ve, pero realmente no ve, no distingue. El Señor Jesús dijo a los religiosos de su época, ciegos, tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen, no diferencian. Además, hay otra característica que describe que su conocimiento de Dios no fue debido a una experiencia con Dios, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Todo creyente reconoce el día de su conversión, porque fue tan claro. En ese momento la persona tuvo un encuentro con Dios. Nunca una persona que ha tenido un encuentro con Dios se olvida en su vida, porque ha sido una marca tan profunda donde hay un antes y un después. Pero si la persona se olvida, es porque ese encuentro fue superficial. Escucha, por favor. He tenido la oportunidad de hablar con personas con demencia senil. Ellas van perdiendo la memoria al punto de no reconocer a algunas personas que están a su alrededor por algún tiempo, pero ninguna que habiendo creído en Dios ha negado la existencia de Dios. No ha negado su experiencia que tuvo con el Señor. Puede que la demencia avance, pero su experiencia con Cristo seguirá latente en su corazón. Eso hace la diferencia. No solamente es una información que pasó por su mente, fue una experiencia que tuvo con Dios. Es muy triste escuchar a personas que en un tiempo han asistido a la iglesia cristiana, han dicho que eran cristianos y luego de un tiempo han negado la existencia de Dios, niegan la credibilidad de la Biblia o niegan la existencia del pecado, llegando incluso a llamar al pecado como necesidades intrínsecas o debilidades. Pero esta actitud no es no es solamente ahora, ya existía desde el inicio de la iglesia. Nadie debe sorprenderse, pero es lamentable. Finalmente, el apóstol Pedro está llegando al final de su vida. Pronto va a ser crucificado de cabeza. El versículo 14, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Él sabe, pero tenía toda la protección del Señor, que no iba a estar solo en este camino de la muerte. Todos un día vamos a enfrentarnos a la muerte, pero solo hay dos maneras, con Cristo o sin Cristo. El que está con Cristo pasará este valle de la muerte acompañado de Jesús, el Salvador, y tendrá plena seguridad que al otro lado se encontrará con el reino de los cielos, lleno de luz y verdad. Pero el que está sin Cristo verá
cada vez más que se va acercando al inicio del tormento. Está acercándose al día de su juicio, porque al igual como Adán y Eva, cuando Dios les preguntó, ¿dónde están? Ellos se escondieron porque tuvieron miedo. En ese momento, todo ser humano, no importando su fortaleza de temperamento, su inteligencia, su sagacidad, estará delante del gran trono blanco, delante del juicio de Dios, y ahí no podrá darle las espaldas a Dios para recibir la condenación por haber despreciado la dádiva de Dios que ha dado a todo ser humano por sus pecados. Quiero terminar de esta manera. El apóstol Pedro se está despidiendo de los creyentes, no con palabras positivistas, está llamando a las cosas por su nombre. La vida de Cristo en el creyente es posible únicamente por el poder de Dios que opera en toda persona que cree en Jesús, que es la justicia de Dios por los pecados de uno mismo y de toda la humanidad. Además, hay evidencias de la vida de Cristo, una vida transformada interiormente, y también hay evidencias externas del obrar de Dios a través de esa persona. Si consideras que no tienes las dos evidencias, deberías evaluar tu vida, si eres realmente creyente, si has experimentado un encuentro real con Cristo, el creador del universo. Dios quiere tener un encuentro contigo. Dios nunca ha rechazado a nadie que ha venido a Él. Ven a Él. Tú necesitas de Cristo. Solo el poder de Dios se activa en tu vida si pides perdón a Dios por tus pecados y crees que Jesús murió en la cruz, tomando tu lugar en el juicio de Dios que estaba haciendo sobre el pecado. Si lo haces, entonces empezarás una nueva vida con Cristo. Que el Señor te bendiga y gracias.